Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, muy bienvenidos a esta primera jornada de las jornadas de historia, valga la redundancia, que le hemos denominado Memoria y Futuro. No voy a emplear ninguna palabra más, salvo para presentar a nuestro alcalde Miguel Ángel Ruiz, que inaugure realmente estas jornadas. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos y muchas gracias, y sobre todo gracias por venir a acompañar a un paisano ilustre que sabe mucho de la historia de Puerto Llano y al cual quiero agradecer públicamente tu presencia aquí, Miguel Fernando. Sabemos del esfuerzo de venir a tu casa, porque al final Puerto Llano es tu casa, y como bien decía, muchas veces no se reconoce el talento en la casa y tenemos que irnos fuera a que se reconozca. Yo creo que para nosotros es un orgullo tener a gente de Puerto Llano que vaya dejando siempre el nombre de Puerto Llano muy alto. A todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta primera jornada inaugural de 5 jornadas que queremos hablar qué pasó en Puerto Llano en estos últimos 100 años, de dónde venimos y dónde vamos a llegar, no solo del presente, sino del futuro que tiene esta ciudad, que evidentemente, y todo el mundo lo está viendo, tiene mucho futuro. Estamos viendo y poniendo las primeras piedras del futuro de esta ciudad, sin olvidar de dónde venimos, porque al final somos lo que son nuestros ancestros. Al final estamos aquí gracias a toda la gente que se ha esforzado para que esta ciudad sea lo que es hoy. Estas jornadas que pretendemos hablar de la historia de nuestra ciudad en este centenario de nombramiento de Puerto Llano como ciudad. El título de la ponencia hoy y de toda esta jornada es Memoria y Futuro, 2 palabras que dicen mucho de lo que somos y de lo que queremos seguir siendo en esta ciudad. Hace 100 años, en 1925, el rey Alfonso XIII concedió a Puerto Llano el título de ciudad. Y son ya 100 años, y se dice pronto 100 años, pero detrás de todo este tiempo hay una historia de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de muchos sueños y de mucha esperanza de todas las personas que han pasado y que han vivido en nuestra ciudad. Desde aquel Puerto Llano minero hasta la ciudad moderna que somos hoy, una ciudad muy diversa, nuestra tierra ha sabido siempre levantarse ante todas las dificultades. Nos hemos reinventado y siempre miramos hacia adelante, hacia ese presente y ese futuro que queremos para nosotros y para nuestros hijos. Incluso en los momentos más difíciles, siempre Puerto Llano ha sido una ciudad muy resiliente. Y eso, amigas y amigos, es lo que hoy celebramos en este título de Puerto Llano como ciudad, que volvemos a recordar que hace 100 años el rey Alfonso XIII nos dio pues, ese título y nos otorgó ese título. Jornadas organizadas en este caso por el Ayuntamiento, gracias también a la ayuda, porque sin ayuda es muy difícil hacer las cosas. Tenemos que agradecer a Repsol y a la Diputación Provincial de Ciudad Real las ayudas para esta jornada. Estas jornadas, con las ayudas en este caso de Repsol y Diputación, se van a englobar todas en un libro que se editará al finalizar las 5 jornadas que llevamos. El año que viene, cuando se clausure el año del centenario, pues tendremos ya un libro editado para poder disfrutar de él y de lo que va a acontecer durante estas 5 jornadas. Invitan estas jornadas a recordarnos a todos de dónde venimos y a decidir entre todos hacia dónde queremos ir como ciudad. Quiero agradecer especialmente al doctor Miguel Fernando Gómez de Bonmediano su presencia hoy aquí, que inaugura este ciclo con su charla de Villa Ciudad, Contexto Social y Político de 1925. Gracias, Miguel Fernando, por estar hoy aquí y por ayudarnos a todos a entender mejor cuáles son nuestras raíces y por compartir tu conocimiento con todos nosotros. Durante las próximas semanas vamos a tener la oportunidad de escuchar a muchos expertos que nos van a hablar de temas que forman parte de nuestra identidad, de la identidad de Puerto Llano. Vamos a hablar de las minas, de la industria, de la educación, de la cultura, de la transición energética, en definitiva, de la vida de nuestra gente. Os invito a todos a participar, a escuchar y sobre todo a aprender y también a aportar vuestra voz en estas jornadas que se prolongarán durante las próximas semanas. Estas jornadas son jornadas de celebración por nuestros 100 años como ciudad, pero también son un momento para sentirnos orgullosos de lo que somos y de lo que aún nos queda por hacer en esta ciudad.
Bienvenidos a todos, gracias por estar hoy aquí. Disfrutemos de nuestros primeros 100 años como ciudad. Muchas gracias. Miguel Fernando Gómez Monmediano, de Puertollano, nacido en 1964, es doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, titulado en 1992. Fue durante 20 años jefe de referencias del Archivo Histórico de la Nobleza en Toledo. Desde 1995, profesor de las Universidades Complutense de Madrid, Carlos III de Madrid y de Castilla-La Mancha, donde actualmente imparte clases. Autor o coautor de 26 libros sobre historia y antropología. Ha participado en una docena de proyectos de investigación regionales, nacionales e internacionales. Ha sido, además, comisario de varias exposiciones y es miembro de la Agencia Estatal de Investigación. Asimismo, es numerario de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, miembro del Instituto de Historiografía Julio Caro Baroja, además de numerario de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha, consejero numerario del Instituto de Estudios Manchegos y consejero asesor de la Real Fundación de Toledo. Este es su mini currículum, porque está abreviado, tampoco nos quería abrumar y aún así lo ha conseguido, pero es cierto que la historia es importante. Quisiera dar una sola pincelada. Me gustaría que estas jornadas de memoria y de futuro se hubieran llamado Parada y Fonda, porque en esta vida tan atribulada que tenemos realmente nos hace falta parar para saber de dónde venimos. Y conociendo la historia, como dice Marcelo Gullo, conociendo la historia eres el dueño del presente y, desde luego, el creador de tu propio futuro. Así pues, damos turno ya con un fuerte aplauso a don Miguel Fernando. Espero no haber creado demasiadas expectativas, ya que por mi aspecto y por mi talante soy más bien el picador, que no la estrella, digamos, de este festejo taurino, ¿vale? En todo caso, bueno, llevo pues toda la vida enamorado de la historia y en particular de la historia de Puertollano, ¿vale? Yo me hice historiador por varios motivos. La primera, porque la historia en Puertollano no se ve. Si quitamos las 4 cositas las 4 cosazas de la Fuente Agria, de la Casa de Baños, y si nos damos un paseíto por los alrededores, pues algo podemos intuir. Pero la historia, nuestro patrimonio, digamos, histórico, es ahora mismo más inmaterial que material, ¿vale? Ser de Puertollano es una forma de ser, de estar y de vivir, ¿vale? Cuando el alcalde ha hablado de resiliencia, yo creo que eso es cierto en todos los sitios, pero Puertollano, por avatares del destino, pues ha sufrido demasiadas incidencias. Lo que voy a exponer aquí, o voy a intentar exponer, son luces, pero también muchas sombras. Muchas sombras que yo creo que en realidad lo que nos tienen que ayudar a comprender es el coraje y también el instinto de supervivencia de muchos o de todos los que nos han antecedido, ¿vale? Vamos al lío y a ver si no nos falla la técnica. Bueno, la primera imagen es un guiño, es una tarjeta postal de Puertollano, de la Virgen de Gracia, otro referente de devoción. Al fondo se ve el tren, pero lo que se ve es que estamos, digamos, ante un lugar que ya a principios del siglo XX merecía ser inmortalizado en postales. Postales, obviamente, no para los turistas que venían, sino básicamente para aquellos forasteros que recalaban por aquí y que necesitaban comunicarse con sus familiares, con sus jefes,
con la clientela, digamos, con los de su alrededor, y necesitaban dar alguna imagen que fuera representativa de nuestra ciudad. ¿Vale? Es curioso comprobar cómo los felices años 20, de tiempos del Charleston, pues en realidad no lo fueron tanto para Puertollano. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que entre guerras fue un periodo realmente, una coyuntura mala para nuestra población. Entre otras cosas porque se había salido de la famosa gripe española, que no lo olvidemos, ni era exclusivamente española ni mucho menos, y que además llevó por delante a más muertos que durante la Segunda Guerra Mundial, pues tuvo un impacto tremendo aquí en España y, por supuesto, también en nuestra población. Estamos hablando de un tiempo de cambio social realmente muy importante, ¿vale? Hay una falsa sensación de prosperidad. Bueno, esto lo dan, por ejemplo, los anuncios de la prensa, que ya en el siglo XIX era importante y que, sin embargo, bueno, hay que ver, viendo la prensa de la época, los anuncios prácticamente todos son políticamente incorrectos. Estuve a punto de poner un anuncio de la Cruz Campo, donde hay un chaval bebiéndose una litrona del 1921, ¿vale? ¿Qué era la bebida que triunfaba? El anís, el anís del mono. Y después soluciones como la cocaína que se aplicaba, no quiero saber cómo, y después mirad, esto es la antipublicidad, anís infernal, ¿vale? Aquí en Puertollano tuvo bastante relación con Manresa y con todo el cinturón industrial catalán, y claro, una de las cosas que traían de allí era anís, ¿vale? El famoso anís del mono precisamente viene de esa parte. Hay un incremento del consumo, hay un culto por todo lo moderno. Ahora mismo estamos fascinados con las pantallitas, pero antes, hace 100 años, los que estaban empezando a estar fascinados es por la radio, ¿vale? Por la industria, por el cine. La prensa, desde luego, vivió una edad dorada, ¿vale? Tanto es así que hasta 27 cabeceras de periódicos se registran en el puertollano entre el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. España, bajo la dictadura del general Primo de Rivera, pues tampoco estaba para tirar muchos cohetes, ¿vale? Hay un golpe militar con la aquiescencia de Alfonso XIII en el 1923, se suprime la Constitución, se disuelve el Parlamento, se legaliza el Partido Comunista, la CNT, se implanta la censura de prensa, se prohibió toda lengua que no fuese el español en la educación y en la administración. En febrero, Franco es nombrado general del Tercio de Marruecos y ese mismo año, en 1925, en diciembre, muere Pablo Iglesias. Desde luego, el evento político y militar más sobresaliente de la época fue el desembarco de Alhucemas. En el desembarco de Alhucemas hubo 91 puertollaneros, de los cuales la mitad murieron. No en el desembarco propiamente dicho, que fue una acción militar, digamos, a pachas con Francia, y que realmente fue todo un acontecimiento en la época, entre otras cosas porque es el primer desembarco anfibio de la guerra moderna, ¿vale? Y es un desembarco que se hace porque llevamos una serie de años, una guerra del Rif, que se empezó pensando que se iba a arrollar, digamos, a la insurrección que había en el norte de Marruecos y que terminó siendo una especie como de Vietnam, ¿vale?, para España. También estamos hablando de desajustes en la banca española. Claro, los precios. Una docena de huevos por menos de 3 pesetas. Diréis, coño, eso es muy barato. Pues no era tan barato porque se ganaba 5 pesetas, ¿vale?, diarias. Hay que tener en cuenta que en la última cena que se dio en el Titanic, lo que se sirvió fue pollo asado. Una cosa que ahora vamos a Mercadona y nos lo encontramos por 4 perras, pues es un artículo realmente de lujo, ¿vale?
Los cigarrillos más caros empiezan a llevar filtro, aunque son más populares los famosos mataquintos, que ya con el nombre pues ya podéis imaginar que eso sería carburo ya directamente. En Radio Madrid, vamos hablando a fogonazos, se radia por primera vez una corrida de toros. Lo que más se oía era la violetera y el relicario. Os recuerdo, me voy a hacer un rosario con tus dientes de marfil. ¿Vale? Si hablamos de políticamente incorrecto, pues ya podéis imaginar que esto también pues tiene tralla. En el escenario triunfa la zarzuela y el art déco en la decoración. Julio Romero está omnipresente. Mirad este anuncio de la Unión de Explosivos del 1925, donde aparece, más políticamente incorrecto, la mujer morena con una pistola. Ahí es nada. Hay una fiebre por la egiptología. Esta es una dama española, una marquesa, que va a ver la apertura de la tumba de Tutankamón. Y hay entre los eruditos y entre los intelectuales hay una auténtica obsesión por la egiptología. ¿Vale? Y el 23 de abril de 1925 se edita la primera edición del Quijote en sistema Braille. El pilar político de esta dictadura, o dicta blanda, como se le llamó en su momento, era la Unión Patriótica, ¿vale? Un partido único, de origen burgués, ¿vale? Bueno, esta es, unos pocos años después, la agrupación de Puerto Llano, como va a Madrid, pues a apoyar a Primo de Rivera. Y si no me enredo demasiado, voy a poner durante 2 minutos un... Son 2 o 3 minutos, ¿eh? Para que se vean las condiciones. No se oye. No se oye. Bueno, os voy explicando. Lo que intenta explicar aquí son las condiciones de vida hacia el 1920-25 de las nuevas ciudades, digamos, que iban proliferando en España. Pues barrios de chabolas. En este caso, bueno, esto dura nada, y es la imagen del rey que tenía tuberculosis y cómo va visitando los hospitales de campaña y algunos, digamos, de los hospitales de la época. Ahora vamos a ver, voy a avanzar un poquito más, ¿vale? Estas son las condiciones, digamos, de trabajo y la forma de elaborar de las minas. Estas son las minas de Puerto Llano, ¿vale? Las minas de Puerto Llano, esto es Memoria de España, que es un documental que se hizo y que tuvo una cierta difusión y que te habla, por ejemplo, que en la época la media, digamos, de edad de la población española se situaba en 29 años, mientras que en Francia era 43, ¿vale? La forma de vida que había en las ciudades, las corralas. El origen o la base eminentemente agropecuaria que todavía subsistía y que era en la que se tenía que aferrar la inmensa mayoría de la población, ¿vale? Los problemas que había con las vides y todo, digamos, el lío que había con lo que sería, digamos, los prolegómenos de la crisis del vino. También se habla mucho de la emigración. Hay que tener en cuenta que a principios del siglo XX, más o menos 1 de cada 10 españoles tiene que emigrar a Sudamérica, básicamente a Argentina, ¿vale? Y estos son en los barcos en los que se embarcaban.
¿Pero de dónde venimos? ¿Vale? Esto es la imagen más fidedigna que de Puerto Llano a finales del siglo XVIII. Estamos viendo la Virgen de Gracia, ¿vale? La parroquia de la Asunción, con el número esta, la ermita de la Soledad. Esta es la entrada que había desde Mestanza. Todos los pueblos tenían el mismo sistema, ¿vale? Los caminos principales siempre van a dar a la torre de la iglesia, que digamos el referente visual y auditivo, digamos, que marcaba cadenciosamente, digamos, el tiempo. Lo que tenemos aquí a vuestra derecha es la ermita de San Gregorio. Esta es la primitiva fuente agria a finales del siglo XVIII, que tenía un pequeño cerco, pues, básicamente para que no se acercaran animales. Hay que tener en cuenta que estaba fuera del pueblo, ¿vale? Y este es el convento que está desde principios del siglo XVII, que nos acompañó y que era también un sitio realmente importante. Todavía quedan restos de este convento, ¿vale? Están entre los pisos, entre los bloques, y no estaría de más que alguien, digamos, impidiera que se terminara, digamos, de echar abajo algo que realmente tiene bastante importancia o tuvo bastante importancia para nuestro pueblo. Mirad cómo lo explica el pueblo pre-Minas, Carlos Mestre Marzal, hace un tiempo, junto con Javier Flores, prologamos, digamos, un facsímil de su disertación, que en realidad lo que quería era animar a que visitaran los bañistas puertollanos. Dice, las calles, generalmente hablando, son llanas, anchas y limpias, y las casas por lo regular de 2 pisos, aunque solo habitables las de abajo, son bastante buenas y aseadas, teniendo la mayor parte de ellas emparrados en los patios y en muchas hermosas macetas con variadas flores, siendo lo que más nos llama la atención la blancura de las fachadas, debido al continuo jalbiego de la excelente cal y tierra blanca que abunda en el país, vamos, en los caleros, por concretar más. Estamos hablando en realidad de una población a medio camino entre Extremadura, La Mancha y Andalucía, ¿vale? Por la falda del cerro se extendían olivares y huertas de hortaliza. Este es el cerro de Santa Ana y esta es la ermita de San Sebastián, que ambas estaban todavía, digamos, bien erigidas en las faldas de los cerros que conforman el puerto, ¿vale? Por entonces, es decir, a mediados del siglo XIX, 1.200 puertollaneras se dedicaban a hacer blondas, a hacer labores para las fábricas de Almagro, ¿vale? Y según sus apreciaciones, y esto es lo que más me ha llegado al alma, la temperatura en verano raramente subía de los 30 grados. Pues eso es lo que pensé, después que digan, que empiezan a decir que sí, que no, ¿vale? La evolución del casco pues fue fulgurante, ¿vale? La puesta en explotación de las reservas de hulla, que no fueron inmediatamente después del descubrimiento, pues supuso a medio plazo una total transformación de una comunidad que en principio era agropecuaria, ¿vale? Al puertollano verde le sucedió el puertollano negro del carbón. A fines del siglo XIX, en el 1900, esta era la situación como lo explicaba el propio consistorio. Y ya no estamos hablando de alguien que está interesado en que nos visite, sino que lo mira de una forma descarnada. Dice, Puertollano carece de todo lo que oficialmente da importancia a la población. El ayuntamiento y juzgado municipal están tan mal alojados como pueden estarlo en la aldea más miserable. Al vecindario le falta el agua potable, no tiene lavaderos públicos y a veces es muy apremiante el servicio al que se ven obligados las pobres mujeres a caminatar de 1 o 2 leguas
que eso es una barbaridad, son 5 o 6 kilómetros. No hay cárcel ni matadero, ni cuartel de la Guardia Civil, ni hospital. Es curioso porque estas mismas ordenanzas que se da el propio Ayuntamiento de Puerto Llano en el 1900 se habla de la fuente egria como el agua sagrada. ¿Vale? Un folleto publicitario del 1909 califica el agua agria de Puerto Llano como agua agria radiactivas, alcalinas, ferruginosas y bicarbonatadas, y pondera nuestro decadente balneario. Dice también que hay 6.000 árboles en sus jardines. Sus fondas dice que están elegantemente amuebladas y son amplias, aunque el modelo que podemos tener en nuestra memoria, los que ya tenemos una edad, es la famosa Posada de la Tercia, que es un albergue para cacharreros ambulantes, ¿vale? Dice que hay abundantes casas de huéspedes para los bañistas, sin olvidar que Puerto Llano tiene elegantes edificios y estación telegráfica de día completo, teatro, casinos, plaza de toros, etcétera. Bueno, esto es una fundición que fundía plomo que venía desde Linares y que la verdad es que estuvo bastante poco tiempo, estuvo en los años 80 del siglo XIX, por la sencilla razón que era demasiado caro traer el plomo desde Linares hasta Puerto Llano. Esta es la casa de los ingenieros de Peñarroya, que es de capital francés y que eran los dueños de toda la comarca, en realidad, junto con algunos caciques locales, ¿vale? Esto sería el paseo, no se ven muchos árboles, ¿eh? La zona del bosque todavía le faltaría, cuando se empezó a hacer la fiesta del árbol, etcétera, etcétera, de la parte de arriba del paseo, donde se empezaron a poner ahí, digamos, este tipo de atractivos turísticos, vamos a llamarlo así. Además, en Puerto Llano, bueno, mirad la explosión que hay. Del 1910 al 20 se duplica la población, de 10.000 a 20.000 habitantes, ¿vale? Los años 20 hay un parón por la alta mortalidad y porque hay una sucesión de huelgas. El carbón de Puerto Llano no tiene fácil exportación ya fuera de España una vez que ha terminado la Gran Guerra y habrá que esperar hasta los años 50, básicamente, y 60 para que veamos un Puerto Llano reconocible a nuestros ojos, ¿vale? Estamos hablando también hacia el 1910, 1912, 13, que la situación social era tremenda, ¿vale? Por un lado, los mineros recurrían al terrorismo, ponían dinamita en los coches de los ingenieros y de los propietarios franceses, ¿vale? Por otro lado, ellos tampoco estaban quietecitos, ¿vale? Por ejemplo, mandaron matar a un abogado de Argamasilla mientras iba entre Almodóvar y Argamasilla, lo mandan a asesinar directamente, ¿vale? Entonces, la situación es realmente heavy, por decirlo de alguna manera. Modesto Arias ha estudiado esta etapa tan oscura de nuestra historia y que, bueno, yo creo que merece también aquí un reconocimiento. A estas alturas, y ya por ir a cuestiones, bueno, la mina Asdrúbal, uno de cuyos directores le ponen dinamita en el coche, ¿vale? Hacia 1930. El círculo de recreo era, digamos, el lugar bien de Puerto Llano. Claro, la vida de este lugar, círculo de recreo, es decir, casino, sede de la CNT durante la guerra y se terminó convirtiendo en el cine imperial. Yo vagamente recuerdo, digamos, este edificio, una escalinata que tenía espectacular, estaba en la calle Aduana, ¿vale? Y bueno, pues los bloques terminaron, digamos, con esta historia que empezó en el 1885. Pero es que había muchos más casinos, el círculo obrero, el círculo artístico, el círculo agrícola mercantil, el círculo minero, el casino de la Unión, mesas de billar, botillerías, tabernas de medio pelo, eso sí, varias casas de juegos de apuesta y por lo menos 3 burdeles. El más famoso, Casa Pelos. No quiero ni saber el antro que sería, ¿vale?
Ante la decrepitud de la Casa de Baños, en 1918 Alfredo Florián, recordaréis que Florián llegó a tener una fábrica de hielos y de gaseosas hasta los años 60 o 70 por lo menos, ¿vale? Pues en ese momento Alfredo Florián era el director de la Casa de Baños. ¿Y cómo intenta, digamos, revitalizar este establecimiento que ya estaba, que se caía? Haciendo un acuario, una gruta, digamos, abajo del balneario. En el 1922 se quiere instalar en la Casa de Baños la recientemente creada Compañía Telefónica de España, ¿vale? Y esa misma primavera hay un valenciano que se queda con el monopolio de la venta del agua agria en Levante y en Cataluña. Del día a día, mirad el mercado, en este caso en el 1909, está en la plaza del Ayuntamiento, ¿vale? Lo que estamos hablando aquí, pues es donde está ahora el bar este que tiene una... Bueno, ¿y dónde está el parque? Esto es donde está el Parque de los Críos, ¿vale? Esta es la moneda, una moneda usual de este mismo año, eran 25 céntimos. Con 25 céntimos se compraba una hogaza de pan de 1,5 kilos. Hay que tener en cuenta que la alimentación básicamente es pan y lo que se le pudiera arrimar. Pero lo normal es que con una sardina de Cuba comieran 2 o 3 personas. Uno se comía los ojos, otro los lomos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya os digo que hay más sombras que luces, pero bueno, ese es nuestro origen, ¿vale? A principios de 1924 se especula con la construcción de un ferrocarril directo de Córdoba a Puerto Llano, que acortaría 115 kilómetros la distancia a Madrid. Tuvo que pasar años y años y años. De alcaldes, el primero que traemos a colación y el que está los primeros meses de 1925 es Enrique Martínez Pontrémuli, ¿vale? Que es curioso porque fue el primero en ponerle nombre y número a las calles. Antes todo el mundo sabía dónde vivía todo el mundo. Es cuando viene una avalancha de forasteros cuando te tienes que situar. Tampoco fueron muy finos, ¿vale? Porque el que rotuló las calles iba a decir que no había terminado la EGB. No, es que él pasaría por la escuela, pero la escuela no pasó por él. Pone, por ejemplo, Espronceda, el dramaturgo Espronceda lo pone con X, ¿vale? Prin lo pone con N en lugar de con M, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue, por decirlo pronto y claro, el cachondeo en la prensa local en esa época, que aplaudieron la idea, pero claro, es que era demasiado torpe. A este alcalde, que estuvo bastante poco, le sucedió Eduardo Porras. Los Porras, junto con la compañía de Peñarroya, eran los dueños de Puerto Llano. Habían comprado el solar del convento del franciscano, donde se instaló el Gran Teatro, en el 1920. Eran los dueños de la Plaza de Toros y de un caserón en Las Tiñosas, que tiene una caseta de hierro para su fuente agria parecida a la de Puerto Llano. Esto también ha estado hasta hace relativamente poco, ¿vale? Yo la última vez que estuve, ya hace más de 30 años, pues estaba adornado con 10 o 12 zorros que habían colgado, digamos, de esta estructura. Ya ni que decir tiene que ya no quedan ni los zorros, ni la estructura, y yo creo que me han comentado esta mañana o ayer que las casitas que había alrededor, digamos, de Las Tiñosas también las han quitado porque estaban edificadas en un lugar que no se podía estar. En 1925, un médico local creó un comedor social para dar de comer a 75 personas todos los días. La luz tampoco era lo que mejor había en Puerto Llano, de 3 a 4 apagones de luz diarios. Y teniendo en cuenta que no todo el día había luz eléctrica, pues ya podéis hacer una idea de las malas comunicaciones de la época. En septiembre de 1925, cuando Puerto Llano ya ciudad, el pueblo manchego, que es una publicación de Ciudad Real,
asegura que se estaba levantando un primer plano de Puerto Llano, ¿vale? Y que había el proyecto para urbanizar los dos lados del paseo. Estamos hablando todavía de un Puerto Llano de Pinipón, ¿vale? Que está en torno a la calle de la Tercia, la Plaza de la Verdura, la calle Torrecilla, etcétera, etcétera. Me comentaban esta mañana que precisamente la calle Torrecilla era la antecesora, digamos, de la calle Buena de Puerto Llano, antes de que la calle Aduana empezara a tirar para adelante. Para que nos hagamos una idea de la falta de comunicaciones de Puerto Llano, estas son las carreteras. Almodóvar del Campo, Puerto Llano. Y alrededor hay 150 kilómetros, que esto es un páramo. Aquí lo que había era caminos de herradura, hacia Mestanza, hacia la zona del Pino, pero también hacia lo que es el norte de Andalucía. Había que esperar todavía años para que hubiera carreteras, unas carreteras medianamente dignas, ¿vale? Mientras tanto, la prensa local no se ve bien, pero lo que se está regodeando, porque está diciendo que ha habido avances de las tropas en Marruecos, y dice, vale, pero aquí lo que necesitamos es una carretera a las Minas y a Mestanza. Mirad cómo, como siempre ha pasado, una cosa es la visión macro y otra visión micro de todas las cosas. Si nos centramos en cuál es la historia, digamos, de por qué Puerto Llano es ciudad, este personaje es fundamental, ¿vale? No le faltaban intereses personales, era el juez municipal de Puerto Llano, pero fue el que tuvo la idea de que Puerto Llano se podía pedir al rey que la titulara ciudad. En el texto que se publicará, cuando toque, pues hago una pequeña semblanza de este personaje que realmente es muy curioso, ¿vale? Muy curioso y que tiene una trayectoria. La cosa, ya os adelanto, era republicano y termina la cosa regular, ¿vale? Pero bueno, durante un tiempo incluso llegó a ser profesor de francés en Alcázar de San Juan, y llegó a ejercer como juez en Madrid. Por un lado, una cosa importante, era juez municipal. Una de las pretensiones que siempre hubo es que el juzgado de primera instancia pasara de Almodóvar a Puerto Llano. Almodóvar siempre tuvo durante 700 años más población y más entidad que Puerto Llano. A estas alturas ya, como Puerto Llano empieza a cobrar importancia demográfica, se reclama el juzgado de primera instancia en Puerto Llano. Pero claro, esto le había venido a huevo, con perdón, a este joven juez gallego, porque si podía promoverse profesionalmente, digamos, a partir, digamos, del reconocimiento de Puerto Llano como ciudad y todas estas cosas que, como ya diremos, se le pide al rey en un momento dado. Unas pocas semanas antes, bueno, esto es la calle Aduana para que veáis, esta es la calle más rumbosa que hay, el arroyo, los perros comiendo ahí cualquier miseria, ¿vale? Las señoras con el mandil, con las sayas de negro. Esta es la tienda que había, digamos, a mitad más o menos de la calle Aduana, ¿vale? Mirad lo que se dice desde El Defensor, que es uno de los periódicos, digamos, de referencia de la época de Puerto Llano. Dice, Puerto Llano no es un pueblo. Si hemos de crear los que pretendieron colgarle el nombre de ciudad, todavía no se le había concedido. Por su vecindario, por su riqueza minera y otras 1000 cosas, quizás no estuviera mal clasificado entre las ciudades españolas, que ten en cuenta que ya tenía más población que Ávila, que Palencia, que Segovia, que un montón de capitales de provincias españolas, ¿vale? Teniendo solamente 20 y pocos mil habitantes. Aunque su urbanización, como la mayoría de estas, está a la altura de Villasucia y otros pueblos congéneres de igual ralea.
Eso, digamos, que era los más críticos, digamos, a esta situación. Hay una serie de procesos en el cual hay un acercamiento entre los políticos del directorio militar, sobre todo aquellos que se encargaban de la parte económica, y un acercamiento hacia Puerto Llano en esa época. ¿Vale? La cuestión está que el 28 de mayo, después de varios intentos, vienen desde Madrid hasta Manzanares, de ahí pasan por Ciudad Real, toman un refrigerio y terminan en Puerto Llano. Son recibidos por el alcalde, ¿vale? En el ayuntamiento, en este antiguo edificio, que en buena parte es en el que estamos ahora, que se había levantado un año antes, en el año 24, y Eduardo Porras, ¿qué es lo que pide? En primer lugar, la condición de ciudad para Puerto Llano, el juzgado de primera instancia, como ya hemos dicho, una mejora sustancial de las comunicaciones, incluido, agárrense, un ferrocarril Navahermosa-Puerto Llano, solamente por dar gusto al obispo de Ciudad Real, ¿vale? Y ayuda económica, si esto ya está todo inventado, indispensable para modernizar las infraestructuras urbanas. Se le da después un refrigerio en el Hotel Castilla, que era el más rumboso de la población, y hay un mitin en el Gran Teatro de la Unión Patriótica. ¿Vale? Luego van a comer a la casa del antiguo alcalde, al día siguiente van por la cuenca minera y se van por donde han venido. La verdad es que las expectativas por ambas partes eran demasiado altas, ¿vale? Y todos a corto plazo quedarán decepcionados. Es un momento que económicamente el país está en una guerra muy desigual, pero que absorbe mucho dinero y lo peor a gente que pueden estar trabajando en lugar de estar pegando tiros, ¿vale? De las 10 cosas que se le pidió, a Primo de Rivera solo concedió la primera, la única que no suponía un gasto económico, la concesión de ciudad, ¿vale? En la prensa local se le comparaba a Primo de Rivera con el Cristo de Medinaceli, porque se decía que solo otorgaba una de cada 3 cosas que se le pedían. Bueno, esto ya lo habéis visto seguramente en algún otro sitio. En la Gaceta de Madrid, que es el BOE de la época, dice: queriendo dar una prueba de mi real aprecio a la vía de Puerto Llano, provincia de Ciudad Real, por el creciente desarrollo de su agricultura, industria y comercio y su constante adhesión a la monarquía. Claro, la cuestión está que la trayectoria política de Puerto Llano muy realista no sería, ¿vale? Siempre se quiso que se le concediera a Puerto Llano el título de muy noble y muy leal. Hay que tener en cuenta que Almodóvar era muy noble, muy leal, muy afable y muy yo no sé qué ciudad de Almodóvar. Y sin embargo aquí jamás se le dio estos títulos. Pero es que ahora sabemos que Puerto Llano fue uno de los pocos sitios, digamos, de tierra de órdenes militares que se sublevó contra Carlos V, y además en la época las huelgas republicanas tenían un trasfondo, las huelgas mineras tenían un trasfondo republicano más que evidente. Además, tampoco fue una merced tan exclusiva. Ese mismo año se le da poblaciones de tan medio pelo como Callosa de Segura, que era famosa por la industria del cáñamo, Salas de los Infantes, por su vinculación a la corona castellana, y Hospitalet de Llobregat, ¿vale? Porque había pasado los 20.000 habitantes, como ya hacía tiempo que había pasado Puerto Llano. En realidad, ¿qué suponía conceder el título de ciudad? Pues que se le daba el título de excelentísimo al ayuntamiento y que, digamos, en el mar, digamos, en este caso de La Mancha, pues suponía, digamos, una categoría jerárquica un poquito mayor. Pero es que, claro, si empezamos a ver a quién se le da el título de ciudad, a Villarreal, es decir, Ciudad Real, en el 1420, en Almadén en el 73, Alcázar de San Juan 77, en el 79 Almodóvar,
Aquí lo tengo, donde lo que se le da a Almodóvar. Muy noble, muy afable, muy leal, muy antigua, ciudad de Almodóvar. Claro, y aquí, ciudad a palo seco, pues digamos que no contento demasiado, pero bueno, las ínfulas de cada uno. Un poquito antes también se da Manzanares, a Valdepeñas, después a Puerto Llano, y se remata con Tomelloso y Chimpún, ¿vale? Ya no hubo más títulos de ciudad en la época de los Alfonsos, ni del 12 ni del 13, ¿vale? Claro, se le nombra un poco a regañadientes ciudad Puerto Llano, pero ¿qué había cambiado? Nada. La recién inaugurada estafeta de correos estaba sin luz eléctrica por el impago del ayuntamiento. Y el aspecto que tenía el puertollano travestido de villa a ciudad, pues era lamentable, ¿vale? Puertollano, ciudad flamante, dice un periodista de la época. El viajero deja el tren, se adentra en la población y comienza a observar calles largas, algunas amplias, otras semitorcidas, cuajadas la mayor parte de edificios donde abunda la piedra, mucha piedra, que resta a las construcciones el vestez y galanura, de pavimentación medianas, de limpieza más parece población agrícola que el centro minero, paja, basura, baches, polvo, mucho polvo. No puede deshacerse este pueblo de la característica de los enclavados en toda la Mancha. Claro, cuando entra el ministro de turno, cuando entra, digamos, por la carretera que venía de Ciudad Real vía Almodóvar, pues ve una entrada que era lamentable, ¿vale? No había alcantarillado, la mayoría de las calles estaban sin empedrar, apenas había escuelas de niños y ninguna de niñas. El tren a Valdepeñas es calificado en la época como una cuadra ambulante y además el horario no permitía enlazar el tren de Madrid-Badajoz. Faltaba la carretera a las minas, se carecía de dispensario público, casa de socorro, farmacia municipal y el alumbrado o era muy pobre o no lo había directamente. Es más, en la época, bueno, esto es curioso porque cuando se edita un libro conmemorativo de los 25 años de la ascensión al trono de Alfonso XIII, que es del 1902 a 1927, ninguna menciona a Puerto Llano. Y la única que hay en toda la provincia es esto del cerco de buitrones de Almadín, ¿vale? Para que veamos la estima que se tenía en la época. Además, el propio Pedro Fraga da Ponte, que era el que, digamos, dio la idea de que Puerto Llano fuera ciudad, hablaba de los mendigos que había en las calles de Puerto Llano, incluso en los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Se suceden las huelgas los siguientes años. Mujeres en las minas de Puerto Llano, ¿vale? Claro, hay que verles las caras de sufrimiento. Aquí lo de ir a la buchinguera a hacer dieta y cosas de esas tampoco hacía mucha falta, ¿vale? Y eso que los mineros cobraban 3 veces más que un campesino. Pero claro, también las condiciones eran tremebundas, ¿vale? En todo caso, no todos serían pesares. Tampoco quiero terminar esto como si esto fuera lo último, donde perdió Cristo el Mechero, ¿vale? Los siguientes años, gracias, básicamente, a que hubo una política proteccionista hacia el carbón, todo el carbón, pero también el de Puerto Llano, pues, digamos, estimula el crecimiento de las minas, de las fundiciones que se hacen aquí en nuestra ahora ya ciudad, ¿vale? Las pizarras bituminosas empiezan a tener importancia, tanto es así que en 1927 viene alguien que quedaría ya el nombre, el apellido indisolublemente unido al de Puerto Llano, que fue Calvo Sotelo, ¿vale? En el 1927 se concluye el ferrocarril de vía estrecha de la línea de Peñarroya a Puerto Llano, Fuente del Arco. Y bueno, este es el famoso trenillo de la calzada, un billete, ¿vale?, que estaba en venta en Ibai o en algún sitio de esto. Y esto es la estación hacia los años en los que nos estamos refiriendo.
Además, una empresa, La Veloz, habría que ver también en qué condiciones unía por autobús Puerto Llano con Almodóvar y con algún otro pueblecito de los contornos. En marzo de 1928 se nombra hijo adoptivo a Primo de Rivera y se le pone su nombre a la calle del Caño, ¿vale? Y para ir terminando, vamos a ver cómo pasa la vida, ¿vale? Los locales de ocio se concentran en la popular calle del Restregón, que es una parte de la calle Aduana, y alrededor del paseo. Este es el pabellón de la Gabriela, famosa. Todavía cuando se muera esta mujer, que ya tiene 94, 95 años, la memoria del pueblo se ha ido al garete. Ella es la que me ha comentado que su padre y su abuelo, que había luchado en las guerras carlistas, eran los interlocutores, por ejemplo, entre los mineros y los ingenieros franceses. Y se conoce la intrahistoria del pueblo, de las familias, etcétera, etcétera. Y bueno, ya os digo que esto está a punto de caramelo. Vale, los pabellones del paseo, la Fuente Agria. Uno de los primeros equipos de fútbol, si no el primero, ¿vale?, que precisamente lo tenía esta señora entre sus muchas fotos. Bueno, tenía el mal gusto de ponerse parecido un poco como al del Barcelona, ¿vale? Lo cual me parece deleznable, pero bueno, hay que perdonarles. También yo creo que eligieron a los más feos de todo el pueblo, ¿eh? Porque hay que ver las caras a estos chavales, y algunos no tan chavales. Este que lleva la bandera, vamos, da miedo. Mirad cómo animaban. Unos platillos, uno con una pandereta. Habría que ver cómo remataba los corners con la pandereta en la mano. Bueno, las cosas. Los primeros partidos de fútbol, por cierto, eso Luis Pizarro ya lo estudié en su día perfectamente. Los primeros partidos fueron en la laguna de Almodóvar y después muy cerca, digamos, del Gran Teatro, en la parte de abajo del paseo. Sin embargo, las pobres gentes de la época tampoco se resignaron a la miseria, ¿vale? Disfrutaron por devoción y por afición la Semana Santa, el Corpus. Los toros fueron tremendamente populares, la música. Entonces, el músico más famoso que había en Puerto Llano es Ramón Fernández, el ciego de Hinojosas, que daba clases de bandurria, guitarra y violín en su casa de la calle Convento, ¿vale? Y es curioso porque también gracias a la Gabriela sabemos que ya en esa época se tocaba la pianola en el bar pastelería que tenían y que trajeron a un cantante negro para cantar y bailar jazz. Decía que cuando lo vio bajando por la escalera se turró directamente, ¿vale? Dice, un hombre gigante y tan negro como el charol. Bueno, las cosas de antes, claro, en la vida habían visto un negro, ¿vale? Es más, seguramente no sabían ni que existía. Estamos hablando, bueno, mirad, los mineros, una foto de Javier Flores que me proporcionó en su momento, los mineros. Bueno, claro, no todo iba a ser penal, en todos los trabajos se fuma y se bebía. Mirad este chaval con una botella, epa, este chaval con una botella de coñac y este de ponche. ¿Vale? Y mirad qué cara de felicidad. No sé si ya se la habían bebido o si se la iban a beber. ¿Vale? El caso es que la cosa iba ya calentita. Estamos hablando de una sociedad en los años 20 y sería todavía mucho peor después de la guerra. Nuestros antepasados eran carpantas. Soñaban con comerse un pollo y se tenía que contentar pues con lo que hubiera. ¿Vale? Sin embargo, creo que los atracones eran contundentes porque los pocos restos que he visto, digamos, de cosas de publicidad vinculadas con Puerto Llano de la época son purgantes. Hay que tener en cuenta que existía la bonita costumbre, sobre todo en primavera, un día era para purgarse, ¿vale? No se podía salir de casa y lo que se hacía era abonar el corral convenientemente. Porque ni que decir tiene que
cuartos de baño, eso sería un portento de muchísimo después. El día del voto, el corpus, la Virgen, el día del chorizo, donde si leemos las crónicas de los periodistas de la época, hablan de los galanteos, el del hornazo, que hablan de excesos etílicos. Bueno, ya hemos visto también que la publicidad, el anís y las palomillas estaban al orden del día, ¿vale? Esta es una reunión en el billar. Estos de aquí son dos franceses que eran ingenieros, ¿vale?, que se alojaban en la casa de uno que tenía unas tierras y, bueno, mirad, tenían hasta un violín para amenizar, o por lo menos para la foto, ¿vale? Tampoco nos podemos creer todo lo que vemos, ni antes ni ahora. Bueno, ahora ya ni os cuento. Y como chimpún de esta presentación le quería dedicar a dos personas que no están ahora, pero en realidad es a todos los puertos llaneros de otra época, ¿vale?, que lo he querido personalizar ya que no están. A mi padre, que procedente de la Solana, me inculcó desde filio, como decían ellos, el amor por la pasión por la fuente agria, y a mi madre, que desde que era niña, como todas las mujeres de la época, se partió el alma, pues llevando cántaros de agua desde la fuente de los 5 caños. Y bueno, quería la última imagen, pues uno de los últimas señas de identidad que todavía tenemos los puertos llaneros y que de ningún modo queremos que se pierda. Yo creo que ninguno de los que está aquí, y yo creo que nos debemos de comprometer todos, no sé cómo ni de qué manera, pero de que este agua, que durante muchísimo tiempo pues dio vida a Puerto Llano y que de algún modo todavía nos está animando, digamos, a seguir luchando, precisamente por nuestras señas de identidad y por algo que me parece imprescindible, que es que la historia no está escrita, la escribimos todos nosotros y tiene que ser nuestro compromiso, digamos, estar al pie del cañón y hacer todo lo que podamos por recuperar lo que se pueda, la memoria, los monumentos, las pocas piedras que nos quedan, pero sobre todo la memoria de todos aquellos que nos han antecedido y que han hecho de Puerto Llano pues una ciudad realmente para vivir y de algún modo para disfrutar, a pesar que ahora no está desde luego en sus mejores momentos. Eso es todo, muchas gracias.